Saludos, querido amigo. Bienvenido de nuevo al curso de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a entrar en el estudio de capítulo 9. Y dentro del capítulo 9 vamos a estudiar lo que tiene que ver con la conversión de un tal Saulo de Tarso. Considera por un momento cuánto de nuestra fe depende de este evento. Si Pablo no hubiera sido convertido, imagínate el cambio que estaría en nuestro mundo actual. Entonces, esta historia es sumamente importante al desarrollo del Nuevo Testamento, porque él escribió muchas cartas y también tenemos mucha información de nuestra forma de pensar basado en lo que tenemos de parte de Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero por medio de la boca y la pluma de Pablo. Entonces, obviamente, la parte que vamos a tratar hoy en clase es de gran importancia. En capítulo 9 vamos a dividir el texto en 3 secciones. La conversión de Pablo, obviamente voy a usar el nombre Saulo principalmente, pero para hacerlo más entendible he puesto Pablo en la forma del bosquejo. Igual Pablo va a pasar tiempo en Damasco y en Jerusalén evangelizando. Y finalmente, en capítulo 9, en versículo 32 al fin, hay un cambio otra vez en que tocamos otra vez un poquito de la historia acerca de Pedro, el otro apóstol importante en el libro de Hechos, y vamos a iniciar una historia con él en el fin del capítulo 9, que realmente va a iniciar el capítulo 10. Entonces, con eso, vamos a ir a la primera sección. Bueno, como puedes ver en el mapa, Pablo, si él inició en Jerusalén, donde él estuvo probablemente, tenía que viajar 240 kilómetros para ir hasta el norte aquí a la ciudad de Damasco. Normalmente, de acuerdo con lo que he leído, requiere 6 días en camino caminando. Entonces es un viaje bastante largo. No sabemos exactamente en qué parte él tenía la experiencia de esta visión o esta visita del Señor Jesús. Vamos a ver que en el texto de Hechos dice que está acercándose a Damasco. Entonces, eso tal vez indique que está más aquí por el norte antes de que, cuando él recibió la visita de Jesús. Antes de iniciar esta sección, quiero pedirte un favor. Creo que te va a beneficiar si podrías leer las 3 ocurrencias de esta historia en el libro de Hechos. Vas a notar que Lucas repite la historia 3 veces, uno en capítulo 9, otro en capítulo 22 y por tercera vez en capítulo 26. Cada uno está dentro de un contexto diferente, en frente de una audiencia distinta, pero cada uno va a dar información diferente y vas a poder ver ciertos detalles diferentes entre las 3 historias. De hecho, para ayudarte en cumplir con eso, he creado un documento que está en la página del curso, en que yo he puesto en paralelo las 3 versiones o las 3 ocasiones que se repite. Entonces, capítulo 9 en que estamos es cuando Lucas nos da cuando el evento ocurrió en la historia que él está relatando. Capítulo 22 y 26, Pablo mismo está describiendo lo que sucedió en capítulo 9 en sus propias palabras en frente de 2 audiencias. Así, lo que nos da es como 3, en cierta forma, testigos del evento. Entonces, yo creo que Lucas incluyó las 3 ocurrencias con ese propósito, en mi opinión. Pero lo que recomiendo es que se puede poner en pausa el video y trata de leer los 3 tal vez juntos. Entonces, para formar una sola historia con todos los datos. Y así tendrías una idea muy completa de lo que ocurrió en la conversión de Saulo. Y cuando has cumplido con eso, te recomiendo que sigas adelante con el video. Sobre el tiempo voy a estar citando de capítulo 22 y 26 y así por esa razón sería útil tener eso en mente cuando iniciamos. Ok, entonces cuando empezamos con el pasaje, leemos Hode Savlos et empneun epeles. Caifonu estus matetas tu curiu. Él va entonces continuar. Dice ahí, él empieza, pero
pero Saulo. Él inicia con este, otro es de Saulos. Pero Saulo haciendo cosas, en este caso, respirando aún amenazas, pues aún sentir el enojo y la ira que estuvo dentro de esa persona. Pero lo que yo quiero enfatizar es esta frase, de, en griego, de. Y eso es lo que hemos visto en capítulo 8. Al capítulo 8, versículo 1, al fin de la historia de Esteban, dice, mientras que Esteban ha sido matado al mismo tiempo, pero Saulo empieza la persecución. Ahora, el resto del capítulo 8, hemos enfocado la historia en Esteban. Y ahora está regresando, pero Saulo está haciendo X cosas. Entonces, Lucas está conectando cada historia con la historia anterior, con esa palabrita de otra vez, mirando que está todo conectado. Y tal vez comparando. En el fin del capítulo 8, vemos que Felipe, había tenido un ministerio exitoso en Samaria, después con este eunuco, y ahora está trabajando en la región que está en la costa de Judea, en regreso al norte, lo que está en Cesarea. Y mientras que él está teniendo este éxito, lamentablemente regresamos a la persecución por Pablo. Y eso nos ayuda a continuar con la historia, tal como estamos otra vez con la película. Y ahora la cámara se cambia otra vez para enfocar en otro personaje en nuestra historia, este Saulo de Tarso. Con eso vamos a seguir adelante. Dice lo siguiente. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas en Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieron al camino, fueron hombres o mujeres. Quiero parar ahí para tratar esos primeros 3 versículos. Aquí dice, primeramente, para darnos una idea del periodo en que está ocurriendo. La mayoría de los estudiosos que yo he podido encontrar dicen que probablemente ocurrió antes del año 37 después de Cristo. Y eso es basado en información que tenemos de un tal Aretas el Cuarto. Aretas el Cuarto fue el etnarco o gobernador, también es otro término que se usaba para él, de los nabateos y la región de Arabia. Y vamos a tratar Arabia más adelante en la lección hoy, pero sabemos que Pablo va a ir a Arabia de acuerdo con Gálatas capítulo 1, y eso ocurrió después de su tiempo de ser convertido. Así tiene que haber ocurrido un par de años antes. Así, deduciendo todo, probablemente él fue convertido en el año 37, probablemente. Y puedes ver que Aretas había perseguido a Pablo y trató de matarlo en Damasco cuando él está huyendo en nuestra historia aquí. Y eso está también mencionado en 2 Corintios 11, 32 al 33. Ok, la ciudad de Damasco, un par de palabras sobre la ciudad antes de seguir. Es una ciudad importante, sirvió como un lugar donde había una mezcla de dos, de bienes y cosas viniendo del oriente, pasando por Arabia y llegando a Damasco, y de Damasco sería enviado a otras porciones del Imperio Romano. Pero también había una población bastante notable de judíos. Aún en nuestro texto, no sé si notaste, pero menciona aquí que él iba para las sinagogas de Damasco. Entonces, había muchas sinagogas en Damasco. De acuerdo con Josefo, por lo menos para el año de 66 después de Cristo, más de o casi 20,000 judíos estaban en la ciudad de Damasco en ese tiempo. Entonces estamos hablando de una población bastante grande de judíos en esta parte del mundo, que ha salido de la ciudad de Jerusalén y
la región de Judea, Galilea, y habían subido a esa región en Damasco. Entonces, había muchos con quien uno puede evangelizar siendo judíos, tal como vamos a ver con Ananías en un momento. Además, algo notable es que si regresamos aquí al mapa, vamos a notar que Damasco se queda fuera de lo que sería la región o aún la provincia de Judea. La provincia romana tenía incluido porciones de toda esta región aquí abajo, pero cuando llegamos aquí a Damasco, eso pertenece a Siria, otra provincia bajo de otro gobernador, etc. Y creo que por esa razón vamos a ver que él ha pedido cartas. En 9.2 menciona que él había pedido cartas y eso fue una práctica normal en el mundo antiguo para dar respaldo de una autoridad. Y tal vez en este caso él recibió cartas de parte del sumo sacerdote. Eso sería muy poderoso, aún fuera de la ciudad de Jerusalén. El sumo sacerdote en Jerusalén tendría cierta autoridad y respeto profundo por los que vivieron en otras porciones del Imperio Romano que son bajo de los judíos. Y eso también tal vez tendría cierto elemento de autoridad del gobierno aún, porque eso es bajo del poder del gobierno, tal vez como extensión. Y eso permitió que Pablo viajara afuera de la provincia, incluyendo a Damasco. Lo interesante también que tal vez pasamos por alto es que de acuerdo con la historia repetida en 26:11, Pablo, eso no es el primer viaje que él ha hecho fuera de la ciudad de Jerusalén. Dice ahí que él había perseguido a los creyentes en otras ciudades extranjeras. Entonces, él ya había hecho todo posible en Jerusalén, ahora está creciendo en sus viajes a otras partes para seguir atacando este camino y este movimiento. Bueno, hablando del camino, menciona aquí que tenían la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén todos los que pertenecieran al camino. Y yo quiero notar eso. En el principio, uno de los nombres que los mismos creyentes usaban para sí mismo es el camino. Y eso también se ve entre otros grupos. De hecho, fue usado entre los esenios viviendo en el mar, al lado del mar Muerto, perdón. En los rollos del Mar Muerto encontramos ejemplos de tal uso, como que tengo aquí mencionado en documentos de los esenios, que ellos también usaban ese concepto que nosotros somos parte del camino. Y eso es basado, como tengo mencionado aquí, por Isaías 43, Salmo 1:6, en que menciona el camino del Señor en Isaías 40 o el camino del justo en Salmo 1. Entonces, ellos utilizaban este vocabulario basado en el Antiguo Testamento para hablar de sí. Y ellos pensaron que son el camino que Dios ha creado para llegar a él. Y tal como hemos visto tal vez en Juan capítulo 14, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, dijo, yo soy el camino en Juan 14:6. Entonces, más adelante, después de ese tiempo, aparentemente ellos usaban esa frase para hablar de sí mismo y va a ser repetido en el libro de Hechos, aquí en capítulo 19, también 24, 22, etc. Interesantemente, en unos documentos del segundo siglo, Didache y Bernabé, la epístola de Bernabé, menciona que había dos caminos, uno de la muerte, otro a la vida, obviamente diciendo que debemos elegir el camino a la muerte, y eso coincide con las enseñanzas, doctrinas del camino de Jesús. Así, eso fue una forma para referirse a sí mismo, que yo soy parte del camino, de acuerdo con ese pasaje. Algo irónico, en mi opinión, hablando del camino. Yo creo, como tengo aquí, es poco chistoso que el mismo Saulo, tratando de destruir el camino, encontró el Señor, ¿dónde? En el camino. Así, no sé si eso es
a propósito de parte de Lucas, un poquito de humor, no sé, pero es interesante que él lo menciona aquí. Y esa foto es un camino que seguramente había usado Pablo cuando él está cruzando de Jerusalén hacia el norte, llegando a la ciudad de Damasco. Entonces, él había pasado por aquí, pero no sabemos si eso es el lugar exacto en que él recibió la visita de Jesús. Pero por lo menos él estuvo en el camino. Ok. Entonces, siguiendo en la historia, y no va a leer cada versículo, entonces, por favor, mantén la Biblia abierta. ¿Cómo sabemos en la historia? En un momento había una luz fuerte y que dice que aquí en versículo 5 que con esa luz fuerte todos cayeron en tierra y que ellos escucharon también una voz o un sonido. Y después Pablo empieza a interactuar con Jesús. Y quiero estar claro que es Jesús resucitado. Y eso va a ser un punto que él va a enfatizar varios puntos en su ministerio más adelante, que él vio el mismo Señor Jesús. Y es interesante que él comienza con Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome aquí? ¿Por qué me persigues? Y él responde, ¿quién eres, Señor? Y quiero estar clarito que es posible que la palabra kurios, que se traduce Señor, kurios en griego, voy a mostrarte aquí, tis y kurie. Eso es, ¿quién eres, Señor? Es tal como nosotros usamos la palabra Señor como una forma de respeto. Si yo hablo con un hombre mayor de edad, voy a llamar hermano o señor Hidalgo o señor Martínez, lo que sea. Usaré señor simplemente como una forma de respeto. Y Saulo no conoció con quién está hablando. Y entonces él simplemente está mostrando respeto. No está llamándolo Señor como nosotros pensamos en Jesús como el Señor en ese momento todavía. Y eso coincide con el uso del griego. Hay otros ejemplos en griego koine en que kurie, esa palabra, kurios, se usa de esa manera. Entonces Jesús responde, yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Algo notable es que cuando alguien está persiguiendo a la iglesia, ¿a quién está persiguiendo? Al mismo Señor. Yo creo que eso es significativo también. Cuando alguien está tratando de destruir lo que es Jesús en la tierra, su cuerpo, como está desarrollado en 1 Corintios, capítulos 12 al 14, por ejemplo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ellos están, cuando nosotros como la iglesia estamos atacados por Satanás o por los de afuera, están atacando directamente a Jesús y él se da cuenta. Él dice aquí entonces, levántate y entra a la ciudad, hablando de Damasco, que ahí te dirá lo que tienes que hacer. Dice que los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y vamos a tratar esa frase porque es interesante y hay conflicto un poquito entre las tres historias en el libro de Hechos. En una versión, aquí en capítulo 9, dice que ellos escucharon la voz. En otra ocasión es que no. Entonces hay un poco de tensión entre qué realmente pasó. Aquí tengo una cita de Roberto Ana en su libro. Dice, parece imposible hallar una distinción satisfactoria de significado entre el genitivo y el acusativo con acuo, que significa escuchar. Y si no conoces griego, vas a ver que hay diferentes casos, acusativo y genitivo. Hay que buscar más sobre el griego. Pero en griego podría tener el complemento directo en acusativo o genitivo. Si, por ejemplo, yo escucho la voz, la palabra voz puede estar en esos dos casos y hay que investigar más. No hay tiempo para explicarlo completamente en esta historia. Pero al final de cuentas, aquí mira lo que él dice. Ya que el caso altera el significado del verbo. Los siervos, por tanto, oyeron una voz, un genitivo de especificación, pero no entendieron su significado, es decir, un acusativo de extensión.
según 22, versículo 9. Bueno, entonces, resumiendo, lo que yo creo que está pasando es que algo parecido ocurrió en Juan 12, 28, 29, cuando Dios habló con Jesús. Y él va a decir con palabras específicas, pero el pueblo no escucharon las palabras, sino escucharon simplemente sonidos que de la perspectiva de ellos como truenos. Y aquí también parece que los que estaban con Pablo vieron la luz y escucharon sonidos, pero no entendieron las palabras. Eso fue algo específico a Pablo. Y así podemos acomodar las dos historias entre capítulo 9 y capítulo 22. Pero eso también es significativo, porque no fue una visión en el sentido que él estuvo durmiendo y recibió un sueño, algo así, sino fue un evento que fue pues algo que uno podría aprobar por medio de tener testigos. Pablo no estuvo solo. Él escuchó las palabras individuales para él, pero sus compañeros también vieron la luz, escucharon algo, sabían que algo grande había ocurrido y también vieron que su líder se quedó ciego. Entonces yo creo que eso es significativo de una perspectiva apologética, porque establece que algo realmente ocurrió en el camino. Hay testigos que podrían sostener esa alegación de Pablo que Jesús me visitó en el camino. De hecho, en nuestro tiempo, varios apologistas utilizan la conversión de Saulo con ese propósito, mostrando que Jesús tenía que haber resucitado, porque nadie podría llevar a Jesús y convertir a Saulo, si Jesús no realmente había sido visto en el camino. Y puedes consultar capítulo 1 por nombres de varios que pueden tocar ese tema en mucho más detalle. Y realmente creo que es un argumento bastante sólido que vale la pena investigar. Y eso coincide con el hecho que Lucas incluye la necesidad de tener testigos y Dios usó ese momento también para incluir los compañeros de Pablo. Y no sabemos cuántos de ellos también se convirtieron. Yo imagino que varios. De hecho, es notable que más adelante en la historia, en capítulo 9, que dice que cuando él está escapando de Damasco, dice que sus discípulos y muy posiblemente unos de los que acompañaron de Jerusalén también siguieron a Pablo después de su conversión y ellos también, simplemente una posibilidad. Bueno, vamos a regresar a la historia. Entonces, versículo 8, pues debido a la luz, que él se quedó ciego y él entonces tenía que caminar con apoyo de sus amigos. Pero en cuanto a ese momento de quedarse ciego, algo parecido ocurrió en Sodoma y Gomorra, en Génesis 19. También algo pasó con unos del ejército de un enemigo en el periodo de Eliseo, aquí en Segundo de Reyes, capítulo 6. Y también algo comparable con Zacarías en Lucas capítulo 1, cuando él no perdió la habilidad de ver, sino de hablar. Entonces, él no pudo hablar hasta que se naciera su hijo Juan. Y ahora vamos a ver más adelante en la historia de capítulo 13 con Elimas, algo parecido, y vamos a tratar esa historia cuando llegamos a ese tiempo. Y entonces, ellos con sus amigos llegaron a la ciudad de Damasco. Entonces, Pablo se quedó ahí ciego y sus amigos lo llevaron, apoyaron hasta la ciudad. Probablemente vinieron aquí por ese camino, aquí en la parte de abajo de la lámina, entraron y dice en el texto que él llegó a ser hospedado en lo que es el camino de la derecha. No sabemos exactamente, obviamente, dónde estuvo la casa, pero estuvo en este camino muy importante en la ciudad. Y el texto continúa diciendo que él pasó 3 días sin vista en ayuno y en oración. Y yo creo que es importante.
Si, imagínate poniéndote en los zapatos de Saulo. Tú habías matado, habías tratado completamente destruir el movimiento del camino. Y ahora tú aprendiste que estabas totalmente equivocado. ¿Cómo te sientes? Si tú eres Pablo, yo imagino que él estaba desesperado. Yo tengo que pensar. Y él está esperando a ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Yo he hecho cosas inimaginables. No puedo, ¿qué hago para pagar por mis pecados? Y no sé todo lo que estaba pasando en su mente, pero seguramente él pasó tiempo en arrepentimiento y ayuno. Y si conoces algo del ayuno, frecuentemente en la Biblia, cuando habla del ayuno, se usa en referencia al arrepentimiento. De hecho, el día de, en Levítico capítulo 16, en la ley, hubo un día solamente de ayuno en cuanto a lo que uno tiene que ayunar, en cuando ellos van a sacrificar para todo el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, eso también fue un día para arrepentirse. Entonces, si en tu vida también llegas a un momento que realmente has llegado a un lugar muy malo y necesitas arrepentirte, recomienda que aproveches ese momento también para ayunar y orar conjunto, porque eso es como se ve. Siempre es ayuno con oración. Y es lo que está haciendo Saulo en este momento. En versículos 10 al 16, encontramos también otra persona. Pablo está en la casa esperando instrucciones, porque dijo Jesús en el camino, hey, vaya a Damasco y ahí te dará alguien lo que tú tienes que hacer. Algo antes de tratar este versículo 10 al 16, creo que eso vale la pena considerar, que Pablo necesitaba instrucciones todavía. Él aparentemente no es completamente convertido, no es salvo todavía aparentemente, porque falta algo. Él necesitaba más instrucciones de qué debe hacer. Y para concluir con esa promesa, Jesús va a enviar a un tal Ananías. Bueno, obviamente otro Ananías, el otro que hemos visto en capítulo 5 no es en ese momento, es otro Ananías. En este caso, un Ananías muy bueno, un hombre, como decía en capítulo 22, un hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban muchos los judíos que ahí vivían. Entonces, un hombre bueno, tal vez uno de los líderes del cuerpo de Cristo en Damasco, un creyente maduro que realmente fue elegido. Entonces, en versículos 10 al 16, él va a estar teniendo un diálogo con el Señor en que, vamos a mirarlo rapidito aquí. El Señor llamó en una visión. En esta ocasión, en comparación con lo que pasó con Pablo, eso es una visión en vez de un evento. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan a tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue. Hermanos, realmente tengo un respeto profundo a Ananías. No sé si tú has estado en situaciones de mucho peligro basado en tu deseo de servir al Señor.
pero es difícil, ¿no? Imagínate siendo otra vez en los zapatos de Ananías. Tú habías escuchado todo lo que Pablo o Saulo está haciendo a la iglesia. Y ahora el Señor está enviándote a la casa de él. Y Ananías fue. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Qué valentía. Y simplemente, yo creo que eso es algo maravilloso. Imagínate qué hubiera sido la situación con Saulo si Ananías no habría ido. Necesitamos muchos Ananías, ¿verdad? Gente que tal vez no son conocidos, no tenemos más información de él en el resto de la Biblia. Entonces, tenemos muy poca información de Ananías, pero él fue un hombre fiel que tocó a una persona que evangelizó al mundo. Tal vez tú tienes unos Ananías en tu congregación, o tal vez tú eres un Ananías, alguien desconocido, pero un hombre fiel, una mujer fiel, que está simplemente tocando a otro. Y este otro tal vez va a llevar las buenas noticias a miles y miles de personas. El punto es, cuando somos en la posición de Ananías, tenemos que ser fiel, tal como él. Bueno, él va a hablar con Saulo y ahora dice que debe ir a la calle llamado La Derecha. La Derecha es una calle grande en la ciudad de Damasco, es conocido aún hoy en día. Esa foto fue sacada en el fin del siglo, al principio del siglo XX, me parece. Y aquí es la entrada al lado oeste, yo creo, de la calle derecha. Aquí también es otra foto en que hay una entrada en la mano izquierda aquí, en que eso es la calle derecha, también aquí es otra porción más actual. No sabemos exactamente cómo está la situación en este tiempo actualmente debido a la guerra en Siria en nuestros tiempos, pero ha sido una calle por 2000 años o más, realmente más de 2000 años ha existido esa calle. Unos también han dicho que es una de las calles más antiguas del mundo. Así es un lugar muy conocido que existe todavía, podemos decir. Bueno, entonces, en versículo 12, simplemente algo para considerar. Craig Keener, en parte de sus observaciones, nota que en el libro de Hechos tenemos dos visiones impares. En el caso de Saulo y Ananías, ambos tenían una visión diciendo, mira, va a venir la otra persona o van a tener algo en relación con la otra. Más adelante en capítulo 10 veremos que Pedro va a tener una visión y más adelante, pues primeramente Cornelio realmente y después Pedro tendría una visión. Y creo que tal vez esa doble visión o visiones impares sirve como confirmación de la veracidad, tal como dos testigos confirmando de la veracidad de ese evento. No sé, pero yo creo eso hay validez en esa forma de considerar el uso de las dos visiones. Bueno, en versículo 13, cuando Dios habla con Ananías, él dice, ve. Y en serio, Ananías está diciendo, Dios, ¿estás seguro? Y no sé, tú has tenido ese sentir. Cuando has leído algo, tal vez has recibido dirección de Dios, y estás preguntando, Dios, ¿estás seguro que eso es el plan? Bueno, a veces sí es, y tenemos que seguir marchándonos, siguiendo el ejemplo de Ananías. Dice también en ese versículo 16 que Jesús iba a mostrar a Saulo cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y mira conmigo en 2 Corintios 11, 23. 2 Corintios, en que Pablo relata unas de las cosas que ocurrió en su vida. Y no sé si también durante ese momento que Saulo está en oración, ayuno, que Dios en Jesús está revelando ciertas cosas, tal vez incluyendo, hey, Saulo, vas a sufrir mucho para el reino de Dios.
Y quiero que tú sepas eso para que puedas decidir si vas o no vas a ir conmigo. Pero si tú vas conmigo, es lo que tú debes esperar. Para que Saulo pueda contar el costo. Tal como Jesús había dicho a sus discípulos en Lucas capítulo 16. Debemos contar el costo para ser discípulo de Jesús. También Saulo tiene que hacer una decisión. Y mira una de las cosas que él mismo menciona. Dice, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de la muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas por los romanos, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Wow. Pablo sufrió mucho en su vida. Y vamos a ver otras ocurrencias también en nuestro estudio del libro de Hechos, partes de los eventos mencionados. Pero él tenía que hacer una decisión, Saulo. Y Ananías también hizo su decisión de ir y visitar a Saulo. Entonces, con eso, cuando llega Ananías, vamos a regresar a Hechos capítulo 9. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Ok. Entonces, quiero tratar un par de detalles en esta sección. Número 1, quiero mencionar brevemente la palabra lépides, aquí en versículo 18, es un término usado por médicos. Y tal vez, pues, unos autores han notado que tal vez por el uso indique que Lucas es el autor. Unos han usado ese término como modelo del vocabulario médico usado por un tal amado médico Lucas. Puedes investigar más profundamente. Hemos tratado eso en cuanto a la introducción del libro. Menciona que Saulo había sido bautizado y eso muy probablemente ocurrió aquí en el río Barada, que corre por medio de una porción de Damasco. Es posible que él fue bautizado en un mikveh, tal como había mikvot en Jerusalén en el día de Pentecostés, los bautisterios judíos. Tal vez hubo unos cuantos también aquí en Damasco, pero arqueológicamente yo no he podido ver ejemplos de eso. Seguramente hubo, pero simplemente no sabemos. Y definitivamente eso fue una opción para Saulo para ser bautizado. Es interesante regresando a nuestra historia. En capítulo 9, cuando hemos dicho, regresando aquí, cuando Jesús habló con Saulo, lo que tenemos directamente en el texto de capítulo 9, cuando Saulo habló con Jesús, las últimas palabras son así: levántate y entra en la ciudad, que ahí te dirá lo que tienes que hacer. Y es interesante que la próxima vez que vemos un verbo en imperativo, es decir, en forma de mandamiento, mira lo que es. Saltamos aquí, si seguimos, vamos a notar, Saulo
se levantó y fue bautizado. Notamos las consecuencias o los resultados. Primeramente, aparentemente, Ananías llegó, se impuso las manos y de ahí se cayeron las escamas de los ojos y él podía ver de nuevo. Y también hay debate si en ese momento también por la imposición de las manos, que tal vez Saulo también recibió el Espíritu Santo, porque se menciona aquí que seas lleno del Espíritu Santo. Parte del propósito de la visita de Ananías es, de acuerdo con ese pasaje, para que Saulo recibiera el Espíritu Santo. Hay dos ideas sobre cuándo. Tal vez es cuando Ananías se impuso las manos en conexión con para recobrar la vista y recibir el Espíritu Santo. La segunda es tal vez en el momento de ser bautizado, tal como es en conexión en Hechos capítulo 2, 38 y 39. No está completamente claro por el texto, pero es notable que Jesús había dicho, vaya a la ciudad y de ahí espera lo que para instrucciones adicionales. Y cuando él recibió instrucciones adicionales, él se cumple aquí por ser bautizado. Y eso puedes comparar en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16, en que él también va a repetir algo comparable. Entonces, así tenemos la conclusión de la historia. Y vamos a tratar un poquito más cuando lleguemos a capítulo 22 y 26 y vamos a ver unos elementos interesantes en su relato más adelante, pero quiero hacer 3 puntos de aplicación para nuestras vidas. Número 1, Dios puede convertir cualquier persona. ¿Puedes imaginar a alguien que tú piensas que es imposible tocar con el evangelio? Tal vez piensas en Hitler. Tal vez puedes pensar en Pilato, un pandillero mexicano o un narcotraficante o lo que sea. Pero sabemos por medio del ejemplo de Saulo que no hay nadie que Dios no puede tocar. Tal vez él tiene que tocarlo directamente y intervenir directamente, pero Dios sí puede. Lo interesante también, y hemos tratado eso en otra porción del estudio, pero 1 de Timoteo capítulo 1, 12 al 17, trata ahí de que Saulo, él dijo a sí mismo que yo soy el peor de todos, porque yo había perseguido a la iglesia. Yo, de cuanto a todos los pecadores, yo soy el primero. Entonces, si nosotros pensamos que yo soy demasiado lejos de Dios, o mi amigo es demasiado lejos de Dios, que él no podría ser salvo, eso es mentira. Eso es mentira. Dios sí puede. Dios sí puede. Porque Jesús vino, de acuerdo con Marcos 9:12, para buscar y salvar a los perdidos, incluyendo los más lejanos. Número 2, Dios usa seres humanos en el proceso de evangelizar y convertir a otros. Él quiere y él prefiere usar personas como los agentes de evangelizar. Dios pudiera habido usado un ángel para evangelizar a Pablo, ¿verdad? Pero no lo hizo. Él envió a Ananías. Obviamente Dios, puedes ver eso claramente en Gálatas, que Saulo recibió el mensaje del evangelio de parte directa de Jesús. Pero a pasar de eso también, él envió a Ananías para cumplir con esa parte también, para cumplir con el bautismo, por ejemplo, y otras cosas, para imponer las manos, tal vez con el Espíritu Santo. Entonces, eso demuestra que Dios quiere usar gente en vez de usar ángeles o otras experiencias. Recomiendo que puedes, por favor, leer al principio de Gálatas, capítulo 1, en los primeros versículos, que él va a enfatizar en Gálatas 1, 8 y 9, que aun si un ángel proclama otro evangelio que ellos no habían proclamado, que sea un anátema. Entonces, tenemos que reconocer que si yo recibo una visita de un ángel, eso no debe desviarme de lo que está plenamente dicho por Dios que ya tenemos, por medio de los apóstoles, etc. Pero yo creo que es interesante, regresando al punto,
que Dios quiere usar personas como tú y como yo en ese proceso de evangelizar. Aún en la historia de Hechos, ¿recuerdas en las historias que hemos visto? Bueno, aún más atrás, en Mateo 28, en la Gran Comisión, Jesús envía ¿a qué? A personas, a los apóstoles para evangelizar. También en Hechos capítulo 8 con el eunuco. ¿No hubiera sido más fácil enviar un ángel que sacar Felipe y llevárselo y ponerlo en el camino con el eunuco? Pero Dios quería usar personas. De la misma manera, Cornelio, en capítulo 10, que vamos a ver pronto, él ya había visto una visión de un ángel. Pero sin embargo, Dios envió a Pedro para evangelizarlo. Entonces, yo creo que es importante reconocer la importancia del toque humano. Eso es el plan de Dios, es lo que Él quiere. Entonces, Él te necesita. Dios te necesita para ese propósito, para que tú puedas ser ese toque humano en el proceso de evangelizar. Número 3, lamentablemente, tú y yo y también nuestros amigos y queridos pueden ser sinceros, pero equivocados. Hemos leído en Hechos capítulo 23, 1, en otra lección, que Saulo tenía una conciencia limpia cuando él estaba tratando de destruir la iglesia. Él pensaba que él tenía toda razón. Gálatas 1:13 dice que fue muy celoso para hacer lo que él pensaba que Dios quisiera. Pero él fue completamente equivocado. Entonces, nosotros también tenemos que evaluar nosotros mismos para verificar si tenemos razón o no. Simplemente para ser sincero no es suficiente. Porque yo puedo ser sincero y completamente equivocado, tal como Saulo. Y por esa razón hay que siempre regresar, evaluar si lo que yo pienso, lo que yo practico, lo que yo creo coincida con lo que Dios quiere, basado en su Biblia, basado en las palabras y la vida de Jesús de Nazaret. Bueno, hay mucho más de la historia de Saulo, pero vamos a tener que parar ahí por el momento. Entonces, vamos a seguir adelante en la vida de Saulo después de su conversión en la próxima porción del estudio. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima parte.